Me llamo Emily, tengo 29 años, y descubrí a mi novio engañándome con mi propia hermanastra, en mi sofá, dentro del apartamento que yo pagaba. Antes de contarte cómo ese único instante de traición destapó un caso de fraude federal de varios millones, y terminó con todos ellos frente al FBI, dime en los comentarios desde donde me estás escuchando. Me ayuda a saber que no estoy sola. Todo terminó en un solo segundo, un segundo que me cortó la respiración, pero el veneno llevaba años filtrándose. En los cimientos de mi vida, el último sonido que escuché antes de que mi mundo se hiciera pedazos, no fue un grito, no fue un llanto, fue un gemido, su gemido, un sonido de placer egoísta. Resonando en el salón que yo había decorado, en el hogar que yo había construido, acababa de llegar temprano a casa, una reunión importante con un cliente. Para un proyecto de integración de software que llevaba dirigiendo 6 meses, se había pospuesto a la mañana siguiente, me sentí aliviada, el estrés había sido insoportable, y lo único que quería era una noche tranquila con Marcus, quizá pedir comida tailandesa, abrir una botella de vino, y simplemente hablar. No hablábamos de verdad desde hacía meses. Solo pensarlo me parecía un lujo. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi apartamento, empecé a escuchar música, al principio, muy tenue, un bajo vibrante que hacía temblar el suelo, a medida que me acercaba. Reconocí la lista de reproducción, su mezcla de entrenamiento, enérgica y agresiva, la que llevaba semanas poniendo sin parar. Era raro para las 7 de la tarde, un martes, pero lo pasé por alto. Quizás solo estaba desahogándose. Metí la llave en la cerradura, una inquietud comenzó a recorrerme la nuca, abrí la puerta, y la escena que me golpeó fue como un puñetazo en el pecho, dejándome sin aire. La música sonaba fuerte ahora, retumbando desde los altavoces sonos que yo le había regalado por Navidad, y allí, iluminado por la luz cálida de la lámpara de pie, estaba Marcus, mi novio, en el sofá gris por el que había ahorrado durante meses. El sofá del que yo estaba tan orgullosa, encima de él, moviéndose, con el pelo rubio extendido sobre mis cojines de seda, estaba Vanessa, mi hermanastra. Mi mente se detuvo, el mundo no se volvió silencioso ni lento, al contrario, todo se volvió dolorosamente nítido. Cada detalle se grabó a fuego en mi memoria, la luz reflejada en el sudor de su espalda, las copas de vino vacías en el suelo, mis copas, la cabeza de Vanessa echada hacia atrás en éxtasis, y lo peor, sobre la mesa de centro, empujado a un lado sin cuidado, estaba el portarretratos digital que yo le había regalado para nuestro segundo aniversario. Las fotos pasaban una tras otra, nosotros en México, sonriendo, en un partido de los Yankees, riendo, felices, un fantasma de la vida que estaban asesinando delante de mí. Eso fue el detonante, el portarretratos, el clic que cambió el shock por algo frío y primitivo. No me invadió la tristeza, me invadió una rabia ardiente, pura, que quemó todas las dudas, todas las excusas, todos esos momentos en que había permitido que me manipularan y me ignoraran. No grité, no lloré, me moví, avancé como una depredadora, apreté un puñado del cabello perfecto y carísimo de Vanessa. Ella soltó un grito sorprendido, los ojos abiertos de par en par. Antes de que pudiera reaccionar, estampé su cabeza contra la pantalla del televisor de 65 pulgadas, un crujido sordo de plástico y vidrio, un destello de estática. La pantalla se cubrió de líneas negras como una telaraña. Vanessa chilló, más de susto que de dolor. Cayendo al suelo, Marcus se incorporó como pudo, con el rostro lleno de pánico. Emily, pero qué demonios, balbuceó. No respondí, lo miré un segundo, y con un rugido desde lo más profundo, lo empujé con todas mis fuerzas. Perdió el equilibrio, tropezó con la mesa de roble y cayó al suelo con un golpe seco. Agarré a Vanessa por el brazo, su piel húmeda de sudor, y la arrastré desnuda hasta la puerta. Fuera de mi casa, le escupí, abrí la puerta de un tirón y la lancé al pasillo, iluminado por la luz pública. Me giré hacia Marcus, que se acurrucaba junto al televisor destrozado. Lo agarré por el pelo, lo levanté y lo empujé hacia el pasillo. Junto a ella, la puerta del apartamento 4D se abrió. Un grupo de universitarios miraba, con la boca abierta, entre asombro y diversión. Desde el 4B, mi vecina anciana, la señora Rodríguez, salió con su perrito ladrando a sus pies. Ya tenía el móvil en la mano, la luz roja de la cámara encendida. Perfecto, que lo grabara, que el mundo los viera como lo que eran. En mi ropa, sollozaba Vanessa, intentando cubrirse. Volví dentro, recogí del suelo su ropa y la de Marcus, y la lancé al pasillo. Aquí tienes tu basura, dije,
Con una voz baja y temblorosa que apenas reconocí como mía, cerré la puerta de un portazo. Eché el cerrojo, y me quedé apoyada en ella. Entonces, por fin, mi cuerpo empezó a temblar, me quedé sola, en medio de los restos de mi salón, la música seguía sonando, con ese estúpido ritmo triunfal que parecía burlarse de mí. No me derrumbé, fui hasta el altavoz, y lo apagué. El silencio fue ensordecedor, luego caminé hacia ellos, con mi propio teléfono. Empecé a grabar su humillante y desesperada carrera por vestirse. Allí, en el pasillo público, no era por venganza, era por pruebas. En ese momento lo supe, no era solo el final de una relación, era el comienzo de una guerra. Como una ingeniera jefe de software, de 29 años, una mujer que diseña sistemas lógicos para ganarse la vida, termina en una escena de caos tan primitivo. No ocurrió de la noche a la mañana, fue una muerte a base de 1000 cortes, una lenta erosión de mi autoestima, que yo había permitido durante demasiado tiempo. Mi madre, Linda, es un alma amable y dulce que, después de que mi padre falleciera, se enamoró de Richard. Él era carismático, exitoso, y ella estaba sola. Se casaron cuando yo tenía 16. Con Richard llegó su hija, Vanessa, un año menor que yo, pero ya una experta en el arte de la manipulación. Desde el primer día, el rol quedó marcado. Yo era la callada, la estudiosa, la responsable, Vanessa, la deslumbrante, la exigente, la niña de oro. Recuerdo mi graduación de secundaria, yo era la oradora principal, tenía una beca académica completa para una de las mejores universidades de ingeniería. Durante mi discurso, vi a mi madre en primera fila, lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. Richard estaba a su lado, mirando el reloj. En la cena de celebración, levantó su copa. Por Emily, dijo, con el entusiasmo de quien lee una lista de compras. Ahora, pasemos a noticias más emocionantes. Vanessa acaba de ser nombrada capitana del equipo de animadoras. Toda la atención familiar se giró hacia ella. Mi logro académico fue una nota al pie, su triunfo social, el gran titular. Ese fue siempre el patrón. Mis éxitos eran silenciosos, esperados; los suyos, ruidosos y celebrados. Volqué mi energía en mi carrera, destacando en un sector dominado por hombres. Y en mi relación con Marcus, lo conocí en una fiesta de un colega, trabajaba en marketing, y me dio la atención que jamás había recibido de mi padrastro. Me hizo sentir el centro del universo. 8 meses después se mudó a mi apartamento. Yo estaba feliz, mi salario triplicaba el suyo, pero no me importaba. Yo pagaba el alquiler, los servicios, las compras. Le compré un coche cuando el suyo se estropeó, financié sus ideas de negocio, que nunca llegaron a nada. Yo creía que invertía en nuestro futuro, en nuestra sociedad. No veía que, en realidad, solo era su patrocinadora. Recuerdo una noche, trabajando hasta tarde en un problema de código complejo, un proyecto que, eventualmente, me daría un gran ascenso y un aumento importante de sueldo. Marcos entró, suspirando con dramatismo. ¿Sigues mirando ese código aburrido?, dijo, asomándose por encima de mi hombro. No sé cómo lo haces. Lo dijo como si fuera un halago, pero el tono dejaba claro lo que pensaba. Mi trabajo era nerd, incomprensible, mientras que su mundo de marketing y relaciones públicas era emocionante e importante. Luego me pidió $500 para una cena de networking. Se los transferí sin pensarlo. Yo ganaba el dinero. Él vivía la vida. El principio del fin llegó, como tantas veces, desde la inseguridad. La suya, no la mía, fue a la lujosa boda de un amigo universitario en los Hamptons. El novio era un tech bro que acababa de vender su empresa a Google. Marcus volvió distinto, callado, sombrío, y muy crítico consigo mismo, y por extensión, con nuestra vida. Se miraba en el espejo, tocándose el abdomen. Estoy hecho un asco, dijo una noche. Ese tipo, de mi edad, parece una estrella de cine. Necesito ponerme serio. Necesito una transformación total. Quise ser la novia comprensiva y resolutiva. Lo que necesites, cariño, respondí, aliviada de tener un problema tangible que podía arreglar. Vamos a por lo mejor, yo me encargo. Al día siguiente, lo inscribí en Elite Fitness, el gimnasio más caro y exclusivo de la ciudad. $180 al mes, más las tarifas de entrenador personal, todo cargado a mi cuenta. Pensé que le compraba confianza, no sabía que estaba pagando el arma que se usaría para destruirme. Una semana después, volvió de su primera sesión, con una energía que no le veía desde hacía meses. No vas a creer con quién me encontré, dijo, con los ojos brillando, con Vanessa, tu hermanastra. Resulta que allí es como una superestrella del entrenamiento.
Todos quieren entrenar con ella, me dijo que me haría un descuento, y me entrenaría personalmente. Un nudo frío se formó en mi estómago. Vanessa, pregunté. No sabía que ustedes dos eran tan cercanos. No lo somos, respondió rápido, demasiado rápido. Fue solo una coincidencia. Es perfecto. No, mantenerlo en familia. Se rió. Yo forcé una sonrisa, pero el nudo siguió ahí. La tormenta empezó tan despacio que casi no noté el cambio en la presión de mi propio hogar. Las sesiones, al principio 3 veces por semana, pronto pasaron a 5, y empezaron a alargarse hasta más tarde. A veces llegaba a las 10, otras a las 11 de la noche, exhausto, eufórico, oliendo a sudor, y a un perfume dulce, empalagoso, que no era mío. Fue una sesión intensa de estiramientos, decía, evitando mi mirada mientras iba directo a la ducha. Vanessa es una bestia. Ella estaba realmente empujando mis límites. Los gastos se acumulaban a un ritmo alarmante. $300 en una cesta de proteínas y suplementos exóticos de una marca que Vanessa recomendó, 500 en ropa deportiva de diseñador, porque, según Marcus, tienes que verte como quieres sentirte, 1,000 en una máquina de cardio de alta tecnología para el apartamento. Para que pudiera entrenar más los días libres, mi dinero, mi tarjeta de crédito, yo financiaba su transformación y él se estaba convirtiendo en un completo extraño ante mis ojos. Mis amigos y mi familia lo notaron. Mi hermana Jessica, que nunca confió en Vanessa, me llamó una tarde, desesperada. Vi a Vanessa en el centro comercial, dijo, con la voz tensa de rabia. Estaba con sus amigas y le escuché hablar de Marcus. Se reía, diciendo que lo tenía atado a su dedo meñique y que él haría cualquier cosa que ella dijera. Era asqueroso. Por favor, ten cuidado. Esa noche enfrenté a Marcus. Estaba calmada, racional. Le conté lo que Jessica había oído. Su reacción fue explosiva. ¿En serio?, gritó, con la cara roja. ¿Vas a creerle a tu hermana celosa antes que a mí? Por fin estoy haciendo algo por mí mismo, recuperando mi confianza. Y tú intentas sabotearlo. Eso es lo que siempre haces. Emily, ¿no soportas verme feliz? Se fue de un portazo, dejándome temblando en la cocina, mis preocupaciones válidas convertidas en armas en mi contra. El gaslighting fue tan efectivo, que hasta llegué a dudar si era yo la equivocada. La pista brutal final llegó a nuestra última cena familiar. Fue para el cumpleaños de mi padrastro, Richard, toda la familia reunida en un restaurante caro y anticuado que a él le encantaba. Hice lo posible por ser amable, mantener la fachada de una familia feliz. Durante toda la cena, Vanessa fue insoportable y no paraba de hablar de su cliente estrella, Marcus, y de su increíble progreso físico. En un momento, cruzó la mesa y apretó su bíceps, dejando la mano ahí demasiado tiempo. Todo mi esfuerzo está dando frutos, ronroneó, mirándome directamente. Sentí un calor de humillación subiéndome por el cuello. Miré a mi madre, que me negó con la cabeza preocupada. Miré a Richard, que los miraba orgulloso. Ustedes dos hacen un gran equipo, dijo con voz fuerte. Al retirar la mano, algo brilló bajo las luces del restaurante. Era un collar de plata delicado, con un pequeño símbolo de infinito. Me quedé sin aliento. Era un regalo de mi abuela, que había fallecido 2 años antes, mi posesión más preciada. Pensé que lo había perdido semanas atrás. Había destrozado el apartamento buscándolo, y ahí estaba, colgando del cuello de mi hermanastra. Nuestras miradas se cruzaron. No había fingimiento ni negación, solo una pequeña sonrisa triunfante en sus labios. Ella sabía que yo sabía. Se llevó la mano al pecho, un gesto casual pero deliberado, llamando mi atención a esa parte robada de mi vida que llevaba con descaro. Era una declaración de guerra, un juego de poder. Me estaba diciendo sin palabras, puedo tomar cualquier cosa que quiera de ti, incluso esto. En ese momento no necesitaba pruebas de la infidelidad, no necesitaba atraparlos en el acto. Sabía la verdad, sabía que mi novio estaba durmiendo con mi hermanastra, sabía que disfrutaban haciéndome quedar como una tonta, y sabía que tenía que acabar. Mi única pregunta era cómo. La noche de la reunión cancelada, mientras conducía a casa, mi mente era un torbellino. Ya no iba a sorprenderlo, iba a cerrar un capítulo de mi vida. Aparqué en mi plaza del garaje y me quedé sentada 10 minutos, con el motor apagado. El silencio del sótano me oprimía. Intentaba armar el rompecabezas. Cuánto tiempo había estado pasando, cuántas mentiras me había tragado, cuánto de mi vida, de mi dinero, de mi amor había desperdiciado. Entonces, un destello de memoria corrupta apareció en mi mente. Un correo raro que recibí semanas atrás había quedado enterrado entre notificaciones de trabajo y spam. Echando un vistazo al remitente y al asunto que decía respecto a Vanessa,
lo descarté como basura, porque un desconocido me escribiría sobre Vanessa. Por un instinto que aún no sé explicar, saqué mi teléfono, con dedos temblorosos abrí la app de correo, navegué hasta la carpeta de basura, mi corazón latía con fuerza, deslicé entre correos eliminados y recibos viejos, y allí estaba, lo abrí, el mensaje era corto, críptico, aterrador, mi nombre es David Moesen, fui esposo de Vanessa, ella no es quien crees, le hizo esto a mi esposa antes que a mí, ataca a la gente, revisa las finanzas de su empresa, ten cuidado, se me heló la sangre, ella ya lo había hecho antes, atacaba personas, no fue un crimen pasional, fue un ataque premeditado, ese mensaje afiló mi rabia, ya no era solo una mujer engañada, yo era una mujer casada, puse el auto en parque, respiré profundo y temblorosa, y caminé hacia el ascensor, ya no era una novia destrozada que volvía a casa para una confrontación, era una ingeniera enfrentando un sistema con fallas críticas, y estaba a punto de depurarlo por completo, cuando abrí la puerta de entrada, ya estaba armada con información. Ya estaba en guerra, así que cuando los vi enredados en mi sofá, no fue solo una traición amorosa, fue la confirmación de un engaño predatorio y calculado, después de que la pantalla del televisor se rompió, y ellos corrían desnudos y humillados por el pasillo, mi primer instinto no fue romperme en 1000 pedazos, fue construir una fortaleza, tras cerrar la puerta en su humillación pública. Me quedé en el silencio de mi apartamento destruido, la adrenalina zumbaba en mis oídos, pero mi mente estaba extrañamente tranquila, no lloré, no grité, caminé hacia mi escritorio, me senté en la silla ergonómica que compré para mis largas horas de código, y me puse a trabajar. Marcus se creía listo. Era un vendedor encantador que pensaba que el mundo funcionaba con encanto y engaño, pero era un amateur jugando contra una arquitecta de sistemas profesional, había conectado todos sus dispositivos, su teléfono, su tablet, su laptop, a mi red doméstica, mi red, incluso se había quejado hace meses de no saber configurar bien sus respaldos en la nube. Eres tan inteligente con estas cosas, cariño, puedes encargarte tú, me había pedido, no tenía idea de que, por su pereza, me había dado las llaves maestras de toda su vida digital, no necesitaba sus contraseñas. Tenía acceso root a todo, en minutos entré, salté sus débiles protocolos de seguridad y comencé una extracción completa de datos. Los mensajes de texto fueron lo primero que encontré. Una crónica de 4 meses de su asunto secreto, eran gráficos, repugnantes, se burlaban de mí, llamándomela mula de trabajo y el cajero automático, lo hicieron en mi cama mientras yo estaba de viaje por trabajo, lo hicieron en su auto, el auto cuyo seguro yo pagaba, él usó la tarjeta de crédito de emergencia que le di, mi tarjeta, para pagar habitaciones de hotel lujosas en sus escapadas de la tarde, reservándolas con un nombre falso, la rabia ardía, pero era un fuego frío y concentrado ahora, guardé meticulosamente cada mensaje, cada marca de tiempo, esto era la evidencia para la orden de restricción, pero seguí escarbando, soy ingeniera, estoy entrenada para buscar patrones, anomalías en el sistema, y encontré una, no estaba en los textos, estaba enterrada en sus carpetas financieras. En un subdirectorio que hábilmente etiquetó como proyectos universitarios antiguos, allí había documentos escaneados, hojas de cálculo complejas y una serie de facturas que me helaron la sangre. Entonces apareció la verdadera y aterradora imagen, no era solo una FER, era una empresa criminal sofisticada, me quedé sin aliento, miré una factura enviada por una empresa llamada Elite Fitness Physical Therapy, al proveedor de seguro médico de Marcus. El reclamo era por un tratamiento de 12 semanas para una rotura de manguito rotador, una rotura que él nunca tuvo. Crucé las fechas con nuestro calendario compartido, uno de esos días supuestos de fisioterapia. Estábamos en Pouquenos de escapada de fin de semana, seguí desplazándome. Otro reclamo por una lesión lumbar crónica, otro por servicios de rehabilitación post-trauma. Todos firmados por un médico supervisor que nunca había oído nombrar. El total cobrado a su seguro superaba los $15,000. Después encontré la hoja maestra y mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. Listaba nombres, docenas de ellos, todos clientes masculinos en Elite Fitness. Junto a cada nombre, sus datos de seguro, números de seguro social, fechas de nacimiento, y en las últimas columnas, montos pagados, decenas de miles, cientos de miles de dólares, era el libro contable de sus crímenes. El affair no era el objetivo, era la herramienta, la entrada. Vanessa no solo sedujo a mi novio, lo perfiló, un hombre inseguro con una novia estable y de altos ingresos,
Con un seguro médico premium, usó la intimidad de la relación para ganarse su confianza, para obtener acceso a su información personal, su firma, sus formularios de consentimiento, y entonces ella y su primo Brad Morrison, gerente de Elite Fitness, usaron esa información para cometer un fraude sistemático masivo contra seguros. El suelo se abrió bajo mis pies. Esto ya no era una ruptura desordenada, era un crimen federal. Mi dolor personal acababa de cruzarse con un delito millonario. La apuesta ya no era solo mi dignidad, era su libertad, y yo tenía todas las cartas, todos los datos, toda la prueba. Guardé todo en un disco duro externo con triple cifrado, hice 2 copias de seguridad, y borré la fuente. Mi sala era una escena del crimen, y yo acababa de recoger todas las pruebas. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino frío, calculado y decisivo. No dormí, bebí café negro y me moví con la energía concentrada de una general preparando la batalla. A las 7 a.m., tuve un cerrajero en la puerta, cambiando todas las cerraduras. A las 8 a.m., un servicio de mudanza se llevó el sofá, la mesa de centro y el televisor roto. No quería que quedara rastro de ellos en mi casa. Empaqué cada cosa que Marcus tenía, cada camisa, cada zapato, cada aparato tonto, todo en bolsas negras de basura, y las tiré al contenedor industrial del edificio. A las 9 de la mañana, llamé a mi abogado, no a uno de divorcios, sino a un exfiscal federal que ahora tenía su propio despacho especializado en crímenes financieros y conspiraciones. Le expliqué la situación, tranquila, con hechos. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Señorita Foster, dijo finalmente, con asombro en la voz, usted puede haberme dado el caso más grande de mi carrera. Al mediodía ya habíamos presentado una orden de restricción temporal urgente contra Marcus y Vanessa, citando acoso, persecución y evidencia de actividad criminal. La reacción fue inmediata y feroz. Esa misma noche, mi padrastro Richard apareció en mi puerta, golpeándola con furia, la cara morada de rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó a través de la puerta de madera maciza. Los agrediste, humillaste a Vanessa, podría haberse lastimado gravemente. Siempre has estado celosa de su éxito, y ahora intentas arruinarle la vida. Ni siquiera abrí la puerta, hablé a través de ella, con voz fría y dura como el acero. Fuera de mi propiedad, Richard, dije, antes de que te añada a la orden de restricción por acoso. Se quedó allí, balbuceando un minuto más, y finalmente se fue. El verdadero miedo llegó 2 días después. Caminaba hacia mi auto en el estacionamiento de la oficina tras un día largo. Era tarde y el garaje estaba casi vacío, el aire denso con olor a concreto y gases. De repente, Marcus salió de detrás de un pilar de concreto, bloqueando mi paso. Había violado la orden de restricción sin dudar. Su cara no mostraba arrepentimiento ni tristeza. Era una mueca fea, torcida por una rabia desesperada. No sabes con quién te estás metiendo, Emily, siseó, acercándose. Un olor a alcohol rancio emanaba de él. ¿Crees que eres muy lista con tus jueguitos de computadora? Deja esto, deja la demanda, deja el reporte policial, déjalo todo ahora. O juro por Dios que te arruinaré. Diré a la policía que me atacaste sin provocación, diré a tu empresa que estás robando secretos corporativos, haré que pierdas tu trabajo, tu reputación, todo. Sentí un miedo primitivo real. Él era más grande que yo y estaba acorralado. Al mismo tiempo, un grueso sobre llegó a mi oficina por mensajería. Era una carta dura de un bufete poderoso y agresivo que representaba a Elite Fitness. Estaba llena de jerga legal, acusándome de difamación, interferencia ilícita en negocios, y amenazando con una contrademanda millonaria. Por un momento aterrador, sentí todo el peso aplastándome. Era yo, una mujer contra una corporación y 2 criminales que no tenían nada que perder. Me senté en mi auto, con la carta amenazante en mi regazo, y finalmente lloré, no por la pérdida de la relación, sino por la abrumadora presión de la batalla que había comenzado. Me sentí pequeña y muy, muy sola. Esa noche, en mi apartamento silencioso y medio vacío, casi renuncié. La pelea parecía demasiado grande, los enemigos demasiado poderosos. Mi propio abogado me había advertido, intentarán enterrarte en gastos legales, intentarán quebrarte. ¿Estás segura de estar lista para esto? Ya no estaba segura de nada. Entonces sonó mi teléfono. Con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me obligó a hacerlo. ¿Es Emily Foster?, preguntó una voz masculina, suave, vacilante, cargada de un cansancio que reconocí. ¿Quién es?, pregunté con voz ronca. Me llamo David Morrison, dijo. Fui el esposo de Vanessa. Soy el DM que te envió ese correo. Me hundí en una silla,
las piernas flojas. Vi el video de lo que pasó en tu pasillo, continuó. Con tristeza cansada, se ha hecho viral en varios grupos comunitarios locales. Ella ya ha hecho esto antes. Emily, muchas veces, he estado reuniendo pruebas en silencio por años, tratando de armar un caso para mi divorcio, tratando de probar que no es apta para tener la custodia de nuestro hijo. Tengo documentos, tengo nombres de otras mujeres, tengo una caja llena de pruebas. Creo que es hora de que hablemos. Y así, de repente, el peso aplastante se levantó. Ya no estaba sola, tenía un aliado. La cazadora acababa de convertirse en la cazada. El año que siguió fue el más duro, agotador y al mismo tiempo el más empoderador de mi vida. No hubo un solo y dramático enfrentamiento en la corte como en las películas. La guerra fue una campaña agotadora. Luchaba en oficinas estériles de abogados, durante deposiciones de 10 horas bajo luces fluorescentes, y a través de montañas de evidencia digital y en papel. David y yo nos convertimos en un equipo improbable pero formidable. Su caja de documentos organizados con meticulosidad, recibos viejos, estados bancarios sospechosos, declaraciones juradas de otras mujeres que Vanessa había atacado, combinada con los terabytes de datos irrefutables que extraje de la nube, creó un caso irrefutable. Encontramos 5 hombres más que habían sido seducidos y defraudados por Vanessa. Al principio dudaban en salir a la luz, avergonzados y asustados, pero ver que yo, una mujer, estaba dispuesta a liderar la lucha les dio coraje. Juntos presentamos una demanda colectiva contra Elite Fitness y su empresa matriz. Mi papel en esta guerra fue único. No solo era la demandante principal y testigo estrella, en esas reuniones con nuestro equipo legal, yo era la experta, yo era la que dibujaba en la pizarra diagramas de red, explicaba la informática forense digital, rastreaba direcciones IP y mostraba exactamente cómo se cometieron el lavado de dinero y el fraude a seguros. Encontré mi voz, y estaba respaldado por una prueba lógica e irrefutable. Vi a abogados experimentados escucharme, a mí, una ingeniera de software de 29 años, con atención absoluta. La misma inteligencia que Marcos había menospreciado, ahora era el arma que iba a derrumbar su mundo. La primera grieta real en su fortaleza vino de Verónica Chin, una periodista de investigación tenaz del principal periódico de la ciudad. Alertada por nuestro abogado, no escribió un solo artículo, lanzó toda una serie investigativa titulada Depredadores en el gimnasio, sexo, mentiras y fraude al seguro en Elite Fitness. La historia explotó, la indignación pública fue enorme, con la evidencia clara del fraude electrónico que cruzaba fronteras estatales. El FBI, que había estado monitoreando la situación discretamente, lanzó oficialmente una investigación federal. El final no llegó con un estruendo, sino con una serie de rendiciones silenciosas y devastadoras, frente a cargos federales y un desastre de relaciones públicas. La empresa matriz de Elite Fitness se rindió. Llegaron a un acuerdo civil fuera de la corte para evitar un juicio público catastrófico. El cheque que escribieron fue por una suma que cambió nuestras vidas, nunca fue por el dinero. Pero esa cifra de 7 dígitos fue una clara admisión de culpa, fue una validación. Vanessa y Brad, los cerebros detrás del plan, fueron acusados por un gran jurado federal de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero. Vanessa, viendo la montaña de pruebas contra ella y enfrentando la posibilidad de una década en prisión, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 36 meses en una prisión federal de mínima seguridad. Brad, menos cooperativo, fue a juicio, perdió y recibió 5 años. Y Márquez hizo lo que hacen los cobardes, se volteó contra ellos para salvar su propia piel. Testificó para la fiscalía, presentándose como una víctima ingenua de las manipulaciones de Vanessa. El juez no le creyó del todo, recibió 2 años de libertad condicional, un historial criminal permanente que lo hace inempleable en su campo, y una orden judicial para pagar restitución por el resto de su miserable vida. La última vez que supe, tenía 28 años y vivía en el sótano de sus padres en Ohio. Hace unos meses recibí un correo de mi madre. Fue un mensaje corto y simple. Finalmente había tomado la decisión, había pedido el divorcio a Richard. Me diste el valor, escribió, me mostraste que no tenemos que aceptar lo inaceptable. Gracias por enseñarme cómo se ve la fuerza. Mi hermana Jessica y yo estamos más unidas que nunca. Somos las defensoras más firmes la una de la otra. Me mudé de ese apartamento, no podía soportar los recuerdos. Usé mi parte del acuerdo para dar el pago inicial de un hermoso condominio en una zona nueva de la ciudad, uno con vista al skyline, pero no me detuve ahí. Tomé el resto del dinero, mi liquidación de un trabajo que ya no necesitaba.
y las habilidades que había perfeccionado en mi propia lucha, y empecé mi propia empresa. Es una firma de ciberseguridad, no somos una gran corporación. Somos un equipo pequeño y dedicado. Nuestra misión es ayudar a personas comunes y pequeñas empresas a protegerse de la explotación digital y el fraude financiero que casi me destruye. La próxima semana presento nuestra primera ronda de inversionistas de capital riesgo. Es aterrador y emocionante a la vez. Ya no soy solo una empleada, soy fundadora, soy CEO. Tomé la peor experiencia de mi vida, el momento de mi más profunda humillación, y construí algo nuevo y poderoso de las cenizas. El otro día, mientras configuraba mi nueva laptop de trabajo, cuando me pidió elegir un fondo de pantalla, no escogí un paisaje ni una foto familiar, abrí un editor de texto simple y escribí una sola línea elegante de código. Es un algoritmo complejo que diseñé para nuestro producto estrella de seguridad. Es mi código, es un recordatorio. Intentaron borrar mi vida, así que reescribí todo el programa, y esta versión es más rápida, más inteligente, e imposible de hackear. Gracias por escuchar mi historia. Fue un viaje largo y difícil, pero salí más fuerte del otro lado. Mi pregunta para ti es, ¿alguna vez has tenido que reescribir completamente el guión de tu vida después de una traición? Déjame saber en los comentarios.